Tras el rechazo inicial de sindicatos y patronal a la intención del gobierno de subir el salario mínimo, las partes se vuelven a citar para tratar el asunto. Sin embargo, Pedro Sánchez ya ha anunciado que el Ejecutivo va a subirlo este año de forma unilateral y además de forma inmediata. Así lo ha comunicado durante la conferencia que ha dado para inaugurar el curso político y donde se ha comprometido a impulsar un gran número de reformas y a que la recuperación económica se ajusta y llegue a todos los bolsillos. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. El anuncio llegaba a la misma hora en la que se celebraba esta reunión, la primera entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Estos últimos piden que se pase de los 950 euros a los 975 ya en este 2021 y que se alcancen los 1.060 euros en 2023. Creemos que la subida del salario mínimo es un paso necesario para apuntalar la recuperación económica que se pretende alcanzar después de esta crisis sanitaria. Si ponemos una familia media de 3 personas, dependiendo de ese salario, con la subida de la vida, con la subida brutal de la luz, con la subida de los alquileres, en Canarias supone el poder llegar a fin de mes o no. Aquí en las islas esa subida beneficiaría a unos 110.000 trabajadores. Para los empresarios supone un coste difícil de asumir y dicen no es el momento. Que nos planteemos ahora incrementar costes para las empresas de una forma arbitraria y no por retribuir a los trabajadores en función de sus capacidades, no consideramos que estemos en un momento que eso sea prioritario. El Gobierno, por su parte, ha preferido no entrar en cifras, pero el lunes todos los interlocutores volverán a sentarse a negociar. Pues a continuación queremos pulsar la opinión de las partes. En esta ocasión nos acompaña Pedro Alfonso, es secretario general de la Confederación de Empresarios de la COE en Tenerife. Señor Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andamos? Bueno, en medio de este proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional, la patronal entiende que no se ha alcanzado aún el escenario económico propicio. No, además esto es una decisión unilateral del Gobierno, no tiene nada que ver con el diálogo social. Y, por supuesto, nosotros estamos totalmente en contra de esa posibilidad, porque creemos que por un lado, la economía no resiste este aumento de costes laborales tan importante, que no lleva solamente el incremento del salario en sí mismo, sino después también los costes de seguridad social, etcétera, sino que nosotros con una situación donde los mercados no aceptan una subida de precios de manera fácil, de manera unilateral, pues prácticamente todos esos costes tendríamos que asumirlos dentro de nuestros presupuestos, de nuestras reservas o de nuestros beneficios, ¿no? Creemos que no es la manera de entender el progreso y esta redefinición económica que queremos hacer en Canarias, queremos hacer también en el Estado, sino que nos hubiera gustado que nos hubiera sentado el Gobierno a hablar sobre reformas laborales y políticas activas de empleo, y no sobre esta subida que la obliga el Estado, pero la pagamos los empresarios. Sin embargo, el Gobierno lo justifica en una recuperación económica que se está notando, pero en este sentido la patronal llama a la prudencia porque ustedes entienden que esa recuperación no está consolidada a día de hoy. Sí, hoy en día lo que tenemos son muchas perspectivas, pero no tenemos ninguna realidad tangible todavía de recuperación, por lo cual creemos que tenemos que ser prudentes. Entendemos también que no es lo mismo subir el salario mínimo interprofesional en Madrid, Barcelona, en el País Vasco, donde la media, donde el PIB, donde la renta media de la familia es muchísimo más alto y que ya prácticamente nadie cobra salario mínimo. Esto es una sobrecarga incluso en las zonas donde están las tasas de paro más altas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, cuando se habla del salario mínimo interprofesional, no se habla del salario de los jóvenes, de las personas en práctica, porque se entiende de que lo que hay que hacer es aparejar esta situación, ¿no? Por lo cual, con las altas tasas que tenemos de paro juvenil, si ahora le ponemos más problemas para poder acceder a puestos de trabajo, los empresarios lo tenemos claro, nosotros no vamos a incumplir la ley. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, tenemos unos recursos, si los podemos mantener, los mantenemos, si no podemos mantenerlos, o bien reducimos horas por el mismo salario, o bien lo que hacemos es que reducimos puestos de trabajo. Yo creo que lo que debería ser el Gobierno es consciente que el problema que tenemos no es un problema de salarial puro y duro. De hecho, si me permites el símil, los gobiernos tienen serios problemas con que
no se están pudiendo pagar ni las cantidades que quieren, ni por problemas burocráticos las ayudas a la ciudadanía, y nadie se plantea que paguen como mínimo el salario mínimo interprofesional porque tienen un límite presupuestario que no pueden traspasar. Pues a los empresarios nos pasa lo mismo. De todas maneras, ayer el propio Antonio Garamendi se preguntaba a quién no le gusta que los salarios suban. En ese sentido, el hecho de que suban los salarios quizás también redunde en otra parte de la economía, en un incentivo en el consumo, por ejemplo. Por supuesto, y nosotros estamos en la línea esa, y cuando nos sentamos a hablar en la negociación colectiva con los sindicatos, lo que prima es cómo aprovechar la situación y redistribuir todos los beneficios no solamente en el mundo empresarial, sino también con los trabajadores. Y esa es la vía que a nosotros nos gustaría. Nosotros lo que nos quejamos es que una imposición unilateral, sin diálogo social, por parte del gobierno, que no es la primera vez que hace, y además ya hoy mismo decían los medios, como tú sabes, que va a ser igual, ya están hablando de que los incrementos van a ser para este año el 2022 y el 2023, pues claro, nos deja poco margen de maniobra, más que decir, bueno, pues nos da unos elementos para trabajar y nosotros tomaremos las decisiones dentro de nuestra empresa de lo que entendamos que es lo mejor, porque la línea roja nuestra, donde no podemos entrar a discutir, está en la solvencia de nuestras empresas, claro. Bueno, ¿qué tendría que recoger ese documento que el próximo lunes presentará la ministra de Trabajo precisamente para que los empresarios se sumen a este acuerdo? Lo digo porque no es la primera vez que todos llegan a un consenso en otras materias, ¿no? En líneas laborales. Sí, nosotros prevemos que si la propuesta va por donde va, será una propuesta que no tendrá respaldo social. De hecho, tampoco los sindicatos en estos momentos la están respaldando. En el caso de ellos es porque dicen que la subida de este año está por debajo del IPC, pero también les tengo que recordar que los salarios están todos, digamos, obligados en la subida del IPC a través de la negociación colectiva, la negociación de los convenios de empresa. Entonces, bueno, seguramente puede que haya una avenencia entre sindicatos y el Estado, pero yo creo que con nosotros va a ser un poco más complicado, pues nosotros estamos en una línea de redefinir toda la actividad económica, transformar este país, hacerlo más competitivo, y no podemos estar negociando tema a tema, y en cada tema tenemos que estar perdiendo una capacidad de negociación, una capacidad de resoluciones. Lo que hay que poner encima de la mesa es cómo vamos a transformar este país, cómo vamos a hacerlo más competitivo, cómo vamos a conseguir que el empleo sea más estable y de calidad, y cómo vamos a conseguir que las empresas se consoliden. En esa línea podemos hablar de todo en conjunto, pero uno por uno me parece que es un desgaste innecesario. Ustedes han pasado también una radiografía hablando y poniendo cifras sobre la mesa sobre los autónomos que están en cese de actividad y también sobre aquellos trabajadores que continúan en ERTE. Claro, es que hay un problema muy grave. Hay 55.000 canarios en estos momentos en ERTE todavía, que tienen que reincorporarse a su puesto de trabajo, que los niveles de apertura de hoteles son altos, pero los niveles de ocupación todavía son bastante comedidos, vamos a decirlo así, y esto lo que hace es que lastra la capacidad de que se reduzca la lista de los ERTE de manera rápida. Tenemos encima de la mesa la negociación de la renovación de los ERTE de septiembre hasta diciembre, y entendemos que es más prioritario eso que lo otro. Pero insisto, el gobierno yo creo que está también en una maniobra de distracción. Hay más temas encima de la mesa, como los conflictos de Afganistán, la inmigración, el problema de la tarifa eléctrica, y que esto es una manera de cambiar el tercio. Que, bueno, entendemos que, como bien le decía, está bien que el gobierno proponga, pero que no disponga. Nosotros no podemos disponer del dinero público, pero me parece que el Estado tampoco debería intervenir de esta manera en los costes de las empresas. Los sindicatos han puesto sobre la mesa también los datos de la inflación. En agosto se situó en el 3,3%. En ese sentido, ¿entiende también que el trabajador pierde poder adquisitivo? No, en los convenios están recogidos que la mayoría de ellos, que hay una subida salarial pactada en función del IPC con un complemento prácticamente en todos los convenios de que si sube por encima del 2% se pagará la compensación, y esas compensaciones, como sabes, en convenios se quedan fijas para el convenio siguiente, son la base sobre la que se negocian los convenios siguientes, y entendemos que eso no es así. Pero bueno, lo que pasa es que yo entiendo que todos tenemos que intentar solucionar nuestros problemas. Estos son soluciones de parte. Yo, por ejemplo, le puedo poner un ejemplo. Si a nosotros nos suben el salario mínimo, nos sube el IPC, nos suben en general los costes de la seguridad social,
y el Estado sigue con las concesiones que tiene contratadas con las empresas, con un precio fijo en los trabajadores que contratamos para dar servicio a la administración, por ejemplo, los vigilantes, la limpieza, etcétera, al final, si nosotros no podemos repercutir esas subidas, van con cargo directamente a los recursos empresariales. Y todo tiene un límite, ¿no? Si la viabilidad de la empresa está comprometida, nosotros no vamos a dar ese paso. Pues Pedro Alfonso, secretario general de SOE Tenerife, gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días Canarias. Es un placer, un abrazo para todos. Bueno, seguimos pulsando precisamente la opinión, como decimos, de todas las partes. Hemos escuchado a la patronal, pero también queremos escuchar a los sindicatos. Vamos a saludar en este momento a Héctor Pérez Fajardo, que es secretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nada. Y también ya en breve saludaremos también a su compañera de Comisiones Obreras Canarias. Bueno, pero Héctor, has estado aquí también escuchando la postura que ha adoptado la patronal. ¿En qué están enquistadas quizás las conversaciones para no llegar a un acuerdo entre todas las partes, gobierno, sindicatos y patronal? Bueno, nosotros consideramos que la subida del salario mínimo es inaplazable, teniendo en cuenta de que lo que se pretende es apuntalar la recuperación económica después de esta crisis sanitaria. El representante de la patronal decía algunas cuestiones que yo no estoy nada de acuerdo. Por ejemplo, hablaba de que la mayoría de los convenios tenían la actualización del IPC en las tablas salariales. Eso no es cierto, ¿no? Podemos analizar todos los convenios, los últimos convenios que se han firmado, que se han tenido que firmar, en lo que la cláusula del IPC ha desaparecido por completo. Por lo tanto, la única forma de repartir la riqueza de manera justa en este sistema imperfecto es a través de la subida del salario mínimo interprofesional o a través de la actualización de las tablas salariales. Si a nosotros nos han quitado una herramienta fundamental, que es la negociación colectiva, él hablaba del diálogo social y hablaba de la necesidad de que se recuperara esa capacidad de decisión de los agentes sociales, agentes económicos. Pero el problema es que con la reforma laboral que nosotros tenemos encima, hay un desequilibrio claro a favor de los empresarios en cuanto a la negociación colectiva. Por lo tanto, nosotros no tenemos capacidad tampoco de negociación para poder forzar a los empresarios a actualizar las tablas salariales de los convenios colectivos. De hecho, y es una cosa que obvia el representante de la patronal, desde que se genera pues, esta crisis económica, incluso anterior a la de la crisis sanitaria, esta crisis sanitaria, las rentas del capital crecen con respecto en detrimento de las rentas del trabajo. Por lo tanto, los beneficios de las empresas han crecido durante esta etapa y los beneficios o las rentas que reciben los trabajadores, es decir, la masa salarial, ha disminuido. ¿Y dónde se podría encontrar ese término medio? Es verdad que los sindicatos, en este caso UGT, habla de un incremento de 25 euros para este año 2021. Sí. Sin embargo, el Gobierno se posiciona en esos 19 euros. ¿Podrían llegar a un...? Yo supongo que podremos llegar a un acuerdo siempre y cuando se aumente ese salario mínimo. Pero es cierto que no puede ser una subida anecdótica o simplemente un gesto por parte del Gobierno para callar ciertas voces críticas, ¿no? Nosotros consideramos que la subida de 25 euros este año y que se llegue en 2023 a 1.060 euros, que es el 60% del salario medio de España, sería lo correcto. Nosotros pedimos a los empresarios un poco de perspectiva, en el sentido de que la subida del salario mínimo normalmente, y está demostrado, afecta sobre todo al consumo y no tanto no va al ahorro, afecta al consumo y tampoco tiene un efecto negativo en la creación de empleo, en la destrucción de empleo. De hecho, cuando se hablaba de que la última subida del salario mínimo había tenido efectos negativos en el empleo, se hacía una especie de conjetura, en el sentido de que decía que había dejado de crecer X empleo. No había destruido empleo. Es que es verdad, no destruye empleo. Lo que pasa es que nosotros tenemos también que aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, garantizar la capacidad de consumo de los trabajadores, y una cosa que para nosotros es muy importante es que se garantice la dignidad de las familias que están por debajo del salario mínimo, o en este caso en el salario mínimo, que es lo que viene a decir el salario mínimo es que lo que necesita una familia o un trabajador o una trabajadora para llegar a fin de mes, o por lo menos para vivir con cierta dignidad. Y además estamos hablando de una inflación, la del mes de agosto, lo comentábamos ahora con la patronal, del 3,3%, y esto incluso tiene mucho que ver con la factura de la luz, que al fin y al cabo ese
poco incremento que puede haber el salario mínimo interprofesional sea incluso hasta para pagar la factura de la luz. Hombre, claro, si a nosotros nos hablan de, dice, bueno, no se ha subido el salario mínimo, no se sube el salario mínimo, porque puede generar la versión de los empresarios, ¿no?, de que puede destruir empleo, puede generar pues un retroceso en el crecimiento económico. Pero pasa que no nos hablan de la devaluación del salario. O sea, nosotros estamos sufriendo una devaluación del salario constantemente, anualmente, con el aumento del IPC, con el aumento del precio del consumo, y los salarios siguen sin actualizarse. Y no solamente el salario mínimo, que es más grave, sino también las tablas salariales de los convenios colectivos, porque yo insisto con esto, a fuerza de insistir, a fuerza de repetirlo, parece que es una verdad, pero es que no es cierto. Los salarios dentro de los convenios colectivos no se están actualizando conforme al IPC, y por mucho que lo repita el representante de la patronal. Bueno, como decíamos, también queríamos saludar a otra parte sindical, a Esther Martín, que es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos aquí también hablando con Héctor Fajardo, de UGT Canarias, sobre por qué se encontraba ahora tan enquistada esas conversaciones entre todas las partes para llegar a un acuerdo en cuanto a la subida del salario mínimo. Bueno, tenemos que recordar que ya el Gobierno puso de manifiesto que en este 2021 no se iba a incrementar el salario mínimo interprofesional y que fruto de las movilizaciones llevadas a cabo por las organizaciones sindicales, por las comisiones obreras y por UGT, pues hemos conseguido que el Gobierno rectificase y no dejase por el camino a esas personas trabajadoras más vulnerables, que son las que tienen los salarios y las rentas más bajas. El que la patronal se cierre en banda para que no se produzca este incremento del salario mínimo es totalmente incomprensible, dado que el crecimiento económico que se está produciendo en nuestro país no tiene precedentes a corto plazo y además donde la inflación se sitúa ya en el 3,3%. Cabe recordar que la propia patronal firmó el cuarto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que establecía un salario mínimo de 1.000 euros para ya el año 2020. Por lo tanto, no entendemos por qué pues se cierran a ese incremento que es totalmente necesario, que es imprescindible para dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras que tienen los salarios más bajos y donde además nuestra comunidad autónoma ha sido la más beneficiada en estos últimos años tras los incrementos del SMI. Bueno, ¿y qué espera de ese documento que el próximo lunes va a presentar el Ministerio de Trabajo a todas las partes? De hecho, el Gobierno ha dicho que de no llegar a acuerdos pues tomaría una decisión de forma unilateral. ¿Sería conveniente que eso sucediera? Lo que es conveniente es que el Gobierno cumpla con sus compromisos, cumpla también con lo que establece la Carta Social Europea de llegar a un SMI que suponga el 60% del salario medio del país, lo que significaría alcanzar un salario mínimo de 1.050 euros antes de que finalice la legislatura. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras vamos a continuar abogando, primero, que en este 2021 las rentas más bajas no pierdan poder adquisitivo y que antes de que finalice esta legislatura se llegue a ese salario mínimo en torno a los 1.050 euros. La patronal dice que esto supondrá el cierre de empresas, destrucción de empleo. ¿Lo considera usted así? No, todo lo contrario, y a los datos me remito. Los últimos incrementos del SMI no solo no han destruido empleo, sino que han creado pues nuevos puestos de trabajo, ya que desgraciadamente con estos salarios tampoco es que nos dé para mucho. Lo que permite es incentivar la economía interna y con ella pues potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo. Cabe recordar también que con esta situación económica en estos momentos las patronales han recibido pues cantidades muy considerables de dinero público. Desde el Gobierno de Canarias pues se les ha inyectado un poco más de 80 millones de euros y desde el Gobierno central 1.144 millones de euros. Por lo tanto, entendemos que una subida del salario mínimo tan ínfima no vaya a poner en jaque ninguna empresa ni las economías de estas. Bueno, el Gobierno dice de 19 euros para este año 2021, que no será con carácter retroactivo. ¿Están de acuerdo con esa cantidad?
Más allá de centrarnos en una cantidad, para estos 3-4 últimos meses del año, lo que queremos es el compromiso que antes de que finalice la legislatura lleguemos a los 1.050 euros del salario mínimo interprofesional. No nos queremos centrar solo en septiembre en adelante, en lo que queda de este 2021, sino en dar cumplimiento, como digo, a lo comprometido por el Gobierno de España, a lo que establece la Comunidad Europea, y centrarnos en esos 1.050 euros, que es nuestro objetivo. Bueno, el objetivo para Comisión Obrera es 1.050 euros, para UGT antes me decías, Héctor, unos 1.060 euros, más o menos están ahí a la par. Bueno, es más o menos la cantidad que plantea Esther, en el sentido de que es el 60% del salario medio de España, ¿no? Y una vez se llega a esa cantidad, por ejemplo, a los 1.050, 1.060 euros, ¿cómo tendría que ir evolucionando el salario mínimo año tras año? Hombre, lo ideal sería que fuera aumentando conforme al IPC, tal y como decía el representante de la patronal, que parece que le parece bien que se actualicen los salarios conforme al IPC. Hay una cosa que decía antes Esther, y yo coincido con ella, bueno, coincido en muchas cosas con Esther, pero en esta en concreto es el enquistamiento de la patronal con respecto al salario mínimo. Es incomprensible, es cierto, porque no solamente hacía mención a los acuerdos de la negociación colectiva que hablaba de los 1.000 euros, establecer las tablas salariales como mínimo de 1.000 euros para los trabajadores, sino también por una cuestión de que, oye, cuando la patronal, cuando se ejecutó la última reforma laboral, se hizo sin consenso. Entonces fue una decisión unilateral del gobierno. Ahí yo no los vi quejarse. No recuerdo oír quejarse a la patronal, y ahora nos hablan de esta falta de diálogo social que no les han permitido llegar a consensos para ejecutar una medida que afecta a los trabajadores directamente, que no va a tener efectos negativos en las empresas y que además, oye, no puede ser que a la banca se le rescate, a las empresas se les rescate en una situación de este tipo, de crisis sanitaria, crisis económica derivada evidentemente, y a los trabajadores que menos ganan, los trabajadores con menor capacidad adquisitiva, no se les vaya a rescatar. Oye, que estamos hablando de una subida salarial que es mínima, que no estamos hablando de una cosa desorbitada, ¿no? Bueno, pues veremos qué refleja ese documento el próximo lunes, el que presente el Ministerio de Trabajo a todas las partes implicadas, a sindicatos y patronal. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias, y Héctor Fajardo, secretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias. Gracias, como siempre. Buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.